Vamos al libro de Efesios, estamos ahí en ese primer capítulo y lo hemos llamado sentados y andando. Sentados andando es la posición en la que estamos, es sentados en lugares celestiales, posicionados en un lugar envidiable y a la vez andando ese camino que es el cual el Señor nos ha mandado que andemos. Vamos a ver esta mañana sobre la redención. Recordáis que hace 2 semanas, que fue la última vez que prediqué, acabé hablando sobre la redención y dije que el tema de la redención es un tema muy largo, muy extenso. Hace poco en el caserío estuvimos en 4 o 5 horas, solamente hablando de la redención a vista de pájaro en la Biblia. Y podríamos estar hablando de la redención muchísimo tiempo. La redención es el plan de salvación, lo que Dios hizo pensando en salvarnos. Y vamos a ver en esos 2 puntos. El hombre provoca un gran problema con consecuencias, y esas consecuencias, diversas maldiciones, dolor, sujeción, esfuerzo, muerte, separación, esclavos de un imperio nuevo, y ese imperio es el imperio de la muerte. Y el segundo punto es que Dios provee la solución. ¿Te ha pasado alguna vez que te han dado un regalo muy bueno, muy caro, muy especial? Quizá alguien se ha gastado mucho dinero en darte algo, en regalarte algo. Quizá alguien te ha dado algo que era muy especial para él. ¿Te ha pasado en alguna ocasión? Y tú lo ves y dices, ¿en serio? ¿Esto es para mí? ¿De verdad? ¿Tú vas a hacer eso por mí? O quizá ha sido un favor, sencillamente. Y tú dices, ¿vas a hacer eso por mí? ¿En serio? Te lo voy a agradecer eternamente. Voy a estar en deuda contigo toda la vida. Y esa es la sensación que se nos debe quedar después de ver todo lo que vamos a ver sobre la redención. La sensación, el sabor de boca de ¿en serio Dios ha hecho eso por mí? ¿En serio Dios ha hecho eso tan grande? ¿En serio Dios ha movido las edades, los reinos, a los muertos, a los vivos, a los ejércitos? Dios ha usado muerte, incluso millones no, pero muchísimas muertes. Todo eso para darme vida a mí, todo eso por mí. Y se nos tiene que quedar esa sensación de wow, ¿cómo es Dios? Lo que ha hecho Dios por mí. Dios crea al hombre sabiendo que el hombre va a pecar, ¿sí? ¿Creéis eso conmigo? Si Dios sabe todo, Dios crea al hombre sabiendo que va a pecar. Solamente eso ya es una demostración enorme de amor. Pero Dios crea al hombre así, sabiendo que va a pecar. Dios lo sabía. ¿Por qué crear al hombre? No sé si hay una respuesta. Hay posibles respuestas. Para deleitarse en hacer la obra que hizo, sí. Para glorificarse a través de todo el plan de la redención, también. Para deleitarse en el amor mutuo de estos hombres nuevos y vivos espiritualmente, para deleitarse en esa comunión del gran Dios con el pequeño hombre. Pues, podríamos especular sobre una respuesta. Desde luego, debatir o intentar explicar las motivaciones de Dios es en muchas ocasiones muy complicado. A veces no somos capaces de explicar nuestras motivaciones al hacer cosas y mucho menos explicar las motivaciones de la persona que está al lado, mucho menos explicar, cuando Dios no lo deja claro en su palabra, explicar por qué mueve a Dios a obrar, muy complicado. Lo que sabemos es que Dios, sabiendo que el hombre va a pecar, lo crea. Ahora tenemos otra cosa, sabiendo que Satanás va a pecar, también lo crea.
sabiendo que algunos de esos seres magníficos que son ángeles, que el libro de Hebreos nos dice que los hombres somos menores que los ángeles en gloria y en importancia, sabiendo que algunos de esos ángeles van a caer de su posición y volverse en contra de Dios, también les crea. Pero Dios lo hace por amor. Sabiendo todo esto, Dios crea al hombre, Dios crea a Satanás. Lo que sí sabemos, no sabemos qué mueve a Dios, pero sí sabemos que Dios dispone, propone, planifica, si queréis decirlo así, la solución a la caída del hombre. Dios es un Dios de soluciones y Satanás es el rey de los problemas. Hay gente que, lo voy a decir así, no seas gente problemática, no seas una persona problemática, no seas una persona que su vida todos son problemas y quiere cargar o culpar a los que están alrededor de sus problemas. Porque en la mayor parte de las ocasiones, los problemas que tenemos los hemos ido nosotros antes sembrando. ¿Estáis de acuerdo conmigo? La mayoría de los problemas, no todos, hay problemas que nos vienen, no tenemos ninguna culpa, pero hay que arreglarlo. Pero la mayoría de los problemas que sufrimos son problemas que nosotros hemos sembrado. Dios es el Dios de las soluciones, no es el Dios de los problemas. Lo maravilloso de este plan de la redención que vamos a ver es que este plan de la redención es limitado. La redención no es limitada a... Lo voy a decir en positivo. La redención es limitada solo a los hombres. Los ángeles, también caídos, los ángeles también rebelados contra Dios, no tienen salvación. Los ángeles que se han rebelado contra el poder que ha sido puesto encima de ellos o que les ha creado no tienen redención. Un ángel no puede arrepentirse. Y si se arrepintiera, no tiene un medio de redención como tenemos nosotros. No ha sido provista una salvación para los ángeles. Los demonios son ángeles caídos, que un día fueron ángeles de Dios, hijos de luz, hoy están caídos y están condenados. Por eso cuando Dios llega a la región de Gadara y hay estos demonios que están en este hombre que andaba loco y durmiendo por las tumbas y tal, los demonios ruegan, no nos mandes al abismo, mándanos a este hato de cerdo, si os acordáis cómo cuenta la historia. Pero los demonios están condenados, juzgados y no hay arrepentimiento. Creo que era Daniela que decía gracias a Dios por las segundas oportunidades. Con nosotros hay segundas oportunidades. Con los demonios, con los ángeles caídos, no hay segundas oportunidades. Fijaos qué interesante esto. Siendo los ángeles mayores que nosotros, siendo nosotros pequeños, finitos, débiles, frágiles, no como los ángeles, ¿a quién le entrega Dios la salvación? Al débil. Dios le da la salvación al débil, porque Dios ama y da valor al débil. Este principio de amar al débil lo encontramos desde muy pronto en la Biblia. Y este principio de amar al débil lo debemos encontrar a diario entre nosotros. Y cuando digo entre nosotros, digo entre la Iglesia de Dios. No menospreciar al de al lado, no podemos menospreciar. Dios no menosprecia, Dios sobrevalora al hombre. Dios ve al débil y no lo odia y ama al fuerte. Dios ama al pequeño. Es por eso que nosotros debemos amar al hermano débil. Es por eso que nosotros no debemos mirarle y decir, él no anda como yo, él no vive como yo. Ojalá él viviera como yo, pero yo estoy en otro nivel. Nosotros debemos amar al hermano débil. Debemos amar a la oveja coja. Debemos amar a la oveja vieja también. Debemos amar a todos nuestros hermanos que son más débiles. Menospreciar
no está nunca en el plan de Dios. Cuando nosotros hablamos a algunos sobre la salvación, debemos hacerle entender, o el Espíritu debe hacerle entender, que necesita la vida porque está muerto, que necesita este plan en su vida. El hombre natural no va a entender que necesita en su vida un plan de salvación, un plan de redención, porque él no cree que está muerto y no cree que es esclavo, y mucho menos cree que necesita arrepentirse. La obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, empieza por enseñarle al hombre que está muerto, que tiene pecado y que es esclavo y que necesita a Dios para quitarle de todo eso. Dios nunca propuso la salvación, Dios nunca propuso el plan de salvación como una idea que tú añades a tu vida. Y algunos no llegan a entender la salvación porque solamente es algo que les acompaña por la vida. No les cambia la vida, no les mueve la vida. Es simplemente una creencia que acompañan. Creen en Dios y en lo que ha hecho como creen en la gravedad. Y el plan de redención cambia absolutamente al hombre. Y vamos a ver las bases de ese plan de salvación, vamos a ver los problemas en los cuales se encontraba el hombre y por la razón que necesitaba una salvación. ¿Dónde encontramos el principio del problema del hombre? ¿Dónde encontramos en primer lugar que se establece el gran problema? La redención, como pertenece a los hombres, tiene que empezar con los hombres. Y lo expreso así. Detona con el hombre, pero estaba planificado de antes por Dios. Sabemos que nuestra salvación y todo el plan de la redención ha sido diseñado por Dios antes de la fundación del mundo. Pero el detonante que arranca el plan de la redención, ¿dónde lo encontramos? En Apocalipsis. ¿No? No, en Génesis lo encontramos. Ninguna sorpresa, ¿verdad? Génesis 3. Los teólogos llaman a estos versículos el protoevangelio, el principio, la chispa del evangelio. Vamos al capítulo 3 de Génesis. Por cierto, si no crees esto, literalmente, el resto de la Biblia la puedes cerrar y seguir viviendo tu vida. Tranquilo iba a decir, no, temiendo. Pero el Génesis debemos entenderlo como Dios lo enseñó. Dice, conocéis la desobediencia del hombre. Voy a cogerlo desde el versículo, desde el 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La gran maldición al hombre.
la importante maldición al hombre porque va a sentar las bases de lo que el hombre es. Voy a empezar diciendo que el versículo 14 es donde comienza la maldición de Dios. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. No sabemos cómo era la serpiente antes de ser usada por Satanás para tentar a Adán y a Eva. Pero debemos pensar que era un animal maravilloso, era un animal precioso, quizá era un animal con plumas, quizá tenía alas, no sabemos. Sabemos lo que es hoy una serpiente. Y de vez en cuando sale alguno que le encantan las serpientes, pero a las personas normales las serpientes nos apasionan, ¿no? Horrible, quiero ver una serpiente en mi vida. Me dan miedo las pequeñitas que van debajo de las piedras. Un animal horrible. Y Dios maldijo a la serpiente. Y por eso empezamos con diversas maldiciones. En ese versículo 14 tenemos la maldición en la serpiente. Y ahora esta maldición entendemos que no va a ir contra el animal, sino contra la persona que está usando al animal, que es Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Comienza diciendo que va a empezar una hostilidad eterna. Van a empezar dos bandos, que son hostiles y que son enemigos. Dos bandos que no tienen nada en común. Dos bandos que tienen motivaciones diferentes, pensamientos diferentes y finales diferentes. Nace el imperio de la muerte. Dios nombra a Satanás como el gran hostil, como el enemigo del hombre. Cuando vamos por la palabra de Dios, encontramos versículos que son muy significativos referente a la hostilidad que existe entre el Hijo de Dios y el que no conoce a Dios. Fijaos, Santiago 4:4. Santiago, seguramente la primera carta escrita del Nuevo Testamento, dice en el capítulo 4, versículo 4, «Oh almas adúlteras», ahí se podría traducir, «oh adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo, cualquiera que ve al mundo y dice, tú eres mi amigo, tú eres mi compañero, yo estoy contigo en comunión, tú eres igual que yo, nosotros somos iguales, nosotros vamos al mismo sitio, nosotros somos todos iguales al final». Ninguno que se hace amigo del mundo, a la misma vez se hace amigo de Dios. Quien quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dice Primera de Juan 2:15, un poquito más adelante. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque no puede estar en él. Porque el alma regenerada, el alma redimida, no ama al mundo, ni lo que hay en el mundo. El alma regenerada ama a Dios. El alma regenerada ama a los hermanos. El alma regenerada ama al mundo en el sentido de querer su rescate, querer su redención, pero no ama lo que ofrece el mundo. Y hermanos, nosotros estamos todos en esa batalla, en no amar lo que el mundo ofrece. Todos estamos en esa batalla. ¿Por qué? No siempre, pero
muchos dejan los caminos del Señor porque lo que ofrece el mundo es más interesante a sus ojos, porque lo que ofrece el mundo es más valioso a sus ojos, porque ven lo que el mundo ofrece y dicen, esto realmente es lo que a mí me interesa. El camino de Dios, bueno, quizá algún día, quizá de alguna manera, pero lo que yo quiero es lo que el mundo ofrece. Y nosotros todos estamos en esa batalla. Esa batalla no existe desde que existe el consumismo. Esa batalla ha existido siempre. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Una batalla desde siempre. ¿Dónde se genera la primera hostilidad entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres? Tenemos que ir al libro de Reyes por ahí, ¿no? Antes, un poquito antes del libro de los Reyes. Bastante antes, en el siguiente capítulo quizá, o en los siguientes capítulos del libro de Génesis, ¿dónde se demuestra que realmente hay una hostilidad entre el bien y el mal? Que hay dos ejércitos, que hay dos bandos, que hay dos imperios. Pues tenemos a Abel haciendo lo correcto y tenemos a Caín diciendo, ¿sabes qué? Yo me he enfadado contra Dios, pero como a Dios no lo puedo matar, te mato a ti, que eres su hijo. La guerra está ahí, ha existido, siempre existirá. Esto significa, abro un paréntesis para decir, el que no cree en Dios no es nuestro enemigo. El que cree en Dios, nosotros le amamos y deseamos su salvación. Pero cuando miramos en la historia, ellos sí nos han tratado como sus enemigos. Ellos sí han perseguido a la iglesia, sí han matado al Hijo de Dios. Quizá vivimos en tiempos donde en nuestro entorno no somos perseguidos, pero esto es una estrategia de Satanás para que nosotros nos relajemos, porque esa enemistad sigue existiendo, es lo que dice la palabra de Dios. Segunda a los Corintios 6:14 dice también que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Qué comunión habrá? Bueno, versículo 16, porque voy camino de no terminar. Versículo 16 en Génesis, ¿qué tenemos en siguiente? En la próxima cosa en el orden es la maldición a la mujer. Dijo, multiplicará en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y esto de dar a luz con dolor, Natalia lo sabe, Saxer lo sabe, lo han pasado últimamente, es la maldición del hombre. Fijaos que el honor de la mujer de perpetuar la humanidad se convierte en un honor que roza roza la locura. No he dado a luz, pero creo que las mujeres sí entendéis ese dolor insoportable. Esa es parte de la maldición, dar a luz con dolor. La siguiente cosa a la mujer, y yo he puesto ahí en primer lugar el dolor, la segunda parte es la sujeción. Y vosotros diréis, pero la sujeción no es algo malo. Pues lo que está diciendo Dios aquí es que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. No está diciendo que el hombre desearía a la mujer, porque ahora está enfocándose en la maldición en la mujer, luego vendrá la maldición al hombre. Y tampoco que el hombre desea a la mujer es parte del plan de Dios, al crear al hombre y a la mujer, y que se amen. Lo que está diciendo, a partir de ahora van a haber dos voluntades, la tuya y la de tu esposo, y tu voluntad va a estar por debajo. Esto es una maldición a la mujer. Tristemente, si antes se sujetaba a un hombre perfecto, que era Adán, a un hombre santo, que era Adán, la maldición significa que ahora se iba a sujetar a un hombre imperfecto, a un hombre pecador, a un hombre en muchos aspectos seguramente malo. Versículo 17, ahora viene la maldición al hombre.
La maldición al hombre dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La siguiente cosa es que un patrón que vamos a ver muchas veces a lo largo de la Biblia. Por culpa tuya, sufre otro. Por tu culpa, por tu decisión, sufre otro. Por la decisión, Adán, tuya, de desobedecer, la tierra va a sufrir la maldición. Y tenemos hasta el día de hoy una tierra maldita. Antes, en el huerto de Edén, también voy aquí a especular un poquito, pero seguramente estaréis de acuerdo conmigo. La maldición era trabajar con dolor. Cuando tú no trabajas una tierra, ¿qué es lo que produce la tierra? Cuando tú no trabajas una tierra en 20 años, pues te salen unas manzanas así gordas y unas naranjas súper majas, ¿no? ¿Qué da la tierra cuando la dejas? Todo malo, todo además desaprovechable. No siempre, ¿de acuerdo? No siempre, pero es la norma general. Una tierra que no se cuida, que no se trabaja, no da nada. Ahora, parte de la maldición es con dolor, y es lo que sigue diciendo: con dolor comerás de ella, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con dolor y con sufrimiento, tú que eres el proveedor de Adán y Eva, de la familia que existe en ese momento, tú que eres el proveedor, proveer a tu familia te va a costar dolor, proveer a tu familia te va a costar sufrimiento, proveer a tu familia te va a costar esfuerzo. Esa es la maldición. Si entendemos esto, entendemos que el huerto de Edén sería un lugar que no produciría espinas, no produciría cardos, y que con muy poquito trabajo, con muy poquita atención, surgiría lo bueno y lo deseable. La maldición llega a la tierra, la maldición llega al hombre. Y a partir de ahora, ¿qué he puesto ahí? Esfuerzo, dolor, sufrimiento, para que el hombre cumpliera su papel de proveer. Fijaos que funciona igual, dolor y sufrimiento para que la mujer cumpliera su papel. Así es como Dios lo estableció. Dice el versículo 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hasta ahora todo lo que ha dicho son cosas malas: maldición de la tierra, maldición a la mujer, maldición al hombre. Todo eso es malo, pero esto es lo terrible. Vas a volver al polvo. El plan de Dios no era que el hombre volviera al polvo. ¿Cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era tener comunión con las criaturas que había creado, proveerles de la vida y a cambio ellas rendirse a Él y seguirle. Tener una comunión eterna es lo que Dios quería con el hombre. Aquí se rompe, aquí viene la separación, aquí viene la muerte. Aquí es donde todos entramos a ese reino de la muerte. Voy a decir que Dios, que es el Dios que se propone hacer algo y lo consigue siempre, no como nosotros, Dios, que es el Dios que se propone conseguir algo y lo consigue siempre, el plan inicial de Dios, tener comunión eterna con el hombre, se cumple al final. Pues miramos muy al futuro, miramos al libro de Apocalipsis y ¿qué tenemos? Tenemos la escena de Edén, un lugar maravilloso donde Dios está con el hombre eternamente. Dios siempre hace lo que se propone. Con el pueblo de Israel, Dios se propuso que el pueblo de Israel fuese un pueblo santo, un pueblo de testigos, un pueblo que llevara la verdad a los demás pueblos. ¿Y dónde tenemos que mirar para que eso se cumpla? Apocalipsis, 144.000 judíos que son testigos a todo el mundo y llevan la vida, llevan la esperanza, llevan el mensaje de Dios a todas las naciones. Dios siempre se propone, o Dios siempre cumple, Dios siempre consigue lo que se propone.
El hombre ha caído en la muerte y automáticamente queda separado de Dios espiritualmente, y un día su cuerpo volvería al polvo del cual toda nuestra carne está hecha, termina por deshacerse. Esa es la maldición. Por eso no debe sorprendernos que este mundo en el que estamos no funcione bien. Estamos en un mundo maldito. ¿Cómo va a funcionar un mundo maldito? ¿Cómo va a funcionar un mundo donde está maldita la tierra, donde está maldito el hombre, donde está maldita la mujer, donde está maldita la vida? Porque Dios ha dicho, la vida vuestra un día acabará. Mi plan no era este, pero ahora, al haber desobedecido, el plan es que vuestra vida se acabe. Y la realidad es que todos vamos a terminar nuestra vida, si no viene el Señor antes y nos lleva, todos llegaremos al momento de entregar nuestro cuerpo. Lo que voy a terminar esos versículos, dice, hasta ahí está bien. Polvo eres y al polvo volverás. Esto implica varias cosas que no dice directamente el texto, pero implica que si antes éramos hijos de Dios, o voy a decir, si antes Adán y Eva eran hijos de Dios, ahora son hijos de Satanás, están muertos espiritualmente. Han pasado al reino de las tinieblas, han pasado al reino de la muerte. Ahora han llegado a ser, y esta palabra es muy importante, han pasado a ser de siervos de Dios, de hijos de Dios, han pasado a ser a esclavos de un imperio nuevo. Cuando la Biblia nos dice que el pecado de Satanás era querer ser como Dios, aquí debemos entender varias cosas. No voy a usar mucho tiempo en esto. Pero yo creo que Satanás tonto no era, malo sí, pero tonto no. Y él sabía que no podía ser como Dios. ¿Cómo iba a ser él como Dios? ¿Cómo iba a tener él la esencia de la vida y la eternidad? Y la diferencia en aspectos de vida, la diferencia entre Dios y nosotros es que Dios puede comunicar la vida eterna, nosotros no podemos, Satanás no puede tampoco comunicar la vida eterna, Dios sí, Dios es la esencia de la vida. Entonces, algunos proponen, y a mí me gusta mucho esta idea, que quería ser como Dios en el sentido de tener un imperio, de tener un reino, de tener un lugar donde dijera, aquí mando yo y tengo mis súbditos. Ahora, ¿qué hace Satanás cuando tienta al hombre? ¿Por qué tienta al hombre también, Satanás? ¿Qué motivaciones hay detrás? Pues los que proponen esta idea de que Satanás quería ser como Dios y tener un imperio, aciertan respondiendo que a Satanás le motiva reunir un imperio, que este hombre caiga de gobernar la tierra. Recordáis que a Adán se le dice, vas a gobernar esta tierra, vas a ser el jefe de este sitio. Cuando Adán peca, ¿a quién pasa la potestad de la tierra? Al príncipe de la potestad del aire. Nos dice que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Satanás lo que no puede conseguir con Dios, y es quitarle su imperio, lo puede conseguir con el hombre. Antes he dicho que Dios mira con misericordia al débil. Satanás mira al débil para destruirlo. Satanás mira al débil y dice, de este me puedo aprovechar yo. A este le voy a pisar y me voy a quedar con lo suyo. Y Satanás llega a tener el imperio a ser el gobernador de esta tierra. Todos automáticamente pasamos por nacimiento a ser súbditos de este imperio de la muerte, donde lo que Satanás quiere en este imperio de la muerte es nuestra muerte. Nosotros, por naturaleza, somos del lado por nacimiento, pertenecemos al reino de la oscuridad, al reino de la muerte, al reino de la desesperanza, al reino del pecado, al reino de la maldad. Y no podemos salir de ese estado. Somos esclavos. No podemos, por nuestra fuerza, por nuestro dinero, salir de ese reino de la oscuridad. ¿Qué proveyó Dios? La salvación. La salvación entra dentro del plan de la redención. He dicho que Dios es un Dios de soluciones. Dios ve el problema y Dios dice, voy a dar una solución.
¿Qué conlleva la solución? La solución conlleva que la simiente de la mujer, alguien, simiente de esta mujer, llegaría un día a enfrentarse a la serpiente y hacer ¿qué? Pisar la cabeza de la serpiente, darle un golpe mortal. Al imperio de la muerte, darle un golpe mortal, y es lo que hizo Cristo en la cruz. Él dice que esta serpiente dañaría el calcañar de esa simiente, de ese, y es lo que pasó en la cruz. Recibió un golpe no mortal, un golpe en el calcañar es un golpe no mortal, porque Cristo no podía ceder su vida, no podía morir. Y Cristo, ¿entendéis con lo que digo? Cristo no podía morir. Dios no podía morir. Por eso le dio un golpe no mortal, pero él sí dio al imperio de la muerte un golpe mortal. Con ese golpe es cuando él abre las puertas para que todos lleguen a él. Esa acción de entregar su vida, vencer al enemigo, vencer a la muerte, es cuando hace que se abran las puertas de la salvación. Es el momento cumbre en la historia del hombre. Por eso es muy bonito compararlo con cuando Pedro le dice a Cristo, ¿tú eres Cristo? Y él le dice, sí, tú eres Pedro, y te digo, y las puertas del Hades no prevalecerán ¿contra quién? Contra la iglesia. Fijaos, Cristo está diciendo, yo he abierto las puertas de la muerte para sacaros, y nadie va a abrir las puertas otra vez para volveros a meter al reino de la muerte. No puede Satanás hacer eso. Esa es la forma de llegar al imperio de la vida, al imperio de nuestro Señor. Dios provee la solución, y esa solución pasa porque alguien tenía que hacer todo esto que hemos hablado de la serpiente. ¿Quién podía hacerlo? Pues solo podía hacerlo Cristo. Tenía que hacerlo alguien que viniera de parte del imperio de la luz. Ninguno de nosotros podía haber muerto por los pecados de los demás, porque todos estábamos presos. El que viene de fuera, el que es libre, podía hacerlo. Por eso Cristo dice, si yo os liberare, de verdad seréis libres. Y lo que Cristo hace al entregar su vida, hacernos libres de esa esclavitud. ¿Cuál es el precio? Y ya estoy terminando, si hay alguno nervioso. ¿Cuál es el precio que había que pagar para que se abrieran las puertas de la muerte? Para forzar esas puertas del imperio de la muerte. Pues ya ahí en Génesis lo vemos muy clarito. Cuando Dios quiere cubrir al hombre, ¿con qué le cubre? Sabemos que el hombre está cubierto porque el sacrificio es lo que le cubre. Porque el hombre llega y está tapado y Dios le dice, ¿quién te ha enseñado que estás desnudo? Y entonces se desarrolla, empieza esos versículos del protoevangelio. Pero al final, no lo hemos leído, pero el versículo 20 en Génesis 3 dice que Dios cogió unas pieles para tapar al hombre. ¿Os acordáis que antes he dicho que el no culpable iba a sufrir por los culpables? La tierra, he dicho en primer lugar. Ahora estos animales, la primera vez que se derrama sangre a tierra, pagando por el pecado del hombre. Por eso es que cuando Abel va a ofrecer sacrificio, Abel sabe lo que hay que ofrecer, porque es lo que hizo Cristo, porque es lo que hizo Dios. Dios derramó sangre para cubrir los pecados o la maldad del hombre. El plan era que la sangre iba a cubrir la culpa. El precio de la redención, el precio de la libertad de los hombres es la sangre. Por eso llegamos a los libros de Levítico y de Deuteronomio y decimos, sangre por todos sitios. Y nos pone así un poco nerviosos, y matarás, y degollarás, y ofrecerás, y partirás las aves. Sangre por todos sitios, porque Dios les estaba enseñando, el precio sigue siendo la sangre. El precio es la sangre. Nosotros no podemos tener un plan de redención donde no hay alguien que ha ofrecido su sangre. No podemos tenerlo.
porque no funcionaría, porque no era el plan de Dios. La sangre es la forma de pago. Dios, Cristo, viene y paga por nosotros. Fijaos que esto es solamente el plan de la redención en Génesis. Podríamos seguir por toda la Biblia viendo como una vez tras otra vez el plan de redención va tomando los pasos. Primero va a venir los patriarcas, después va a venir el pueblo de Dios, que nos dice el Nuevo Testamento que la ley fue dada mientras no venía esa simiente. Después van a venir los profetas, después va a venir Cristo, van a venir las epístolas y al final la iglesia en la que estamos. Esto es la redención, resumidita, pero es la redención. Se podía hablar mucho más sobre esto. Y quiero que nos vayamos esta mañana con la sensación de esto es lo que Dios ha hecho por mí. Tanto me ama Dios, tanto me valora Dios, que al pequeño y al humilde le da regalo tan grande. Quizás has venido dolorido por lo que no tienes. Quizás has venido lamentándote por lo que Dios no te ha dado. Quizás has venido llorando por lo que Dios no te da. Pero vete con gozo, porque Dios te lo ha dado todo. Que si Dios no te ha dado lo que deseas, espera, o quizás no lo vas a recibir nunca, o quizás sí lo vas a recibir. Pero Dios ya te ha dado suficiente para que te vayas esta mañana diciendo qué maravilloso es mi Dios. ¿Cómo podría yo volverme contra Él? ¿Cómo podría dudar de Él? ¿Cómo podría maldecirle? ¿O cómo podría buscar cualquier otro camino que no fuera el de Dios? Porque mira lo que Dios ha hecho por mí. Vamos a orar y despedimos el culto. Eterno Dios, lo apropiado es callar después de ver estas maravillas. Lo apropiado es contemplar este plan, deleitarnos en él. Y Señor, también que salgan alabanzas de nuestra boca, es lo correcto, es lo justo, es lo apropiado, que te alabemos, que nos vayamos todos hoy alabando, que nos vayamos con gozo porque el Dios que ha hecho esto es el Dios que nos ama, el Dios que es nuestro Padre. Gracias por tanto que hemos recibido de ti. Pongo a cada uno de mis hermanos, sabiendo tú lo que hay en el corazón, lo pongo para que encuentren en ti lo que necesitan. Gracias por todas tus bondades, en el nombre de Cristo. Amén.